Muy buenas, bienvenidos, ¿qué tal? Bien, pues aquí encantados de recibirles como cada jueves, la cita de los jueves, el programa Fondo Costa del Sol. Los temas, pues los brinda la actualidad y vuelven a ser recurrentes, porque yo entiendo que hasta que no se resuelva, que va a ser cosa difícil, pero le ponemos empeño. Como lo que cambiamos son los invitados, entendemos que esos temas, agregamos algo que se está generando en la actualidad, por supuesto, pero hay temas que yo creo que van a caer casi toda la semana. Digo que van a caer, parece como que estoy apuntando con algo y dice, este cae, este no cae. No, lo seleccionamos porque entendemos que, independientemente de lo que genere la actualidad a nivel nacional, que es lo que pretendemos abordar también, hay temas que son también de actualidad nacional y yo diría que de región, también de corte regional se puede decir y provincial, y que entendemos que con los invitados que les voy a pasar a presentar, pues también hay que hablar de ellos. Que hablé de estos temas hace 2 semanas con otros concejales, pues también. Que la semana que viene volveré a hablar de esos temas, porque los temas son los mismos, pero las opiniones pueden variar, aunque yo creo que poco, porque todos sabemos los problemas y los retos que tenemos en la Costa del Sol. Contamos en este programa hoy con Victoria Morales, Izquierda Unida Marbella. Victoria, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, muchas gracias. Ya hacía tiempo, ¿no? Ya... Sí, 7, 8 meses, ¿no? Algunos mesecitos, yo encantada de que me invites. Hombre, y nos soy encantada de que acudas a nuestra llamada. Ella es Victoria Morales, Izquierda Unida Marbella, y la responsable de Izquierda Unida de la Costa del Sol Occidental. Efectivamente. Muy bien. ¿Cómo está el tema? ¿Bien? Bueno, pues ¿Trabajando mucho? Efectivamente, y además de esos temas y esos retos que has dicho, vamos a abordarlos de toda la costa, o sea que es muy interesante, creo que el debate. Muy bien, Victoria, muchísimas gracias por acudir a nuestra llamada. Gracias a ti. Y también contamos hoy con María Isabel Ruiz, PSOE Benalmádena. Muy buenas, María Isabel. Isabel. ¿Cómo estás? Muy bien, Paco. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. ¿Mi primera vez? ¿Tu primera? ¿Aquí? Bueno, pero no con un micro No de 101. No con un micro de 101. Que todavía recuerdo la primera vez con 101, ¿eh? Cuando debutabas prácticamente. Bueno, en cualquier caso, como saben ustedes, la número 2 del PSOE de Benalmádena y también es diputada provincial. ¿Y esa experiencia de la Diputación, cómo está resultando? Pues la verdad que muy buena, muy enriquecedora, aprendiendo otra institución y ayudando a los compañeros y las compañeras de la provincia en todo lo que necesitan. Agrandando la mirada, ¿no? Que se diría, ¿no? Exacto. Ajá. Muy bien. Y sobre todo porque la realidad de la costa, a ver, al final los problemas son muy parecidos, pero el interior tiene una particularidad, la costa tiene otra. Paco, ahora que le voy a presentar ahora, dice sí, porque él sí está gobernando y bueno, y también tiene mucha experiencia en esto. Bueno, Isabel, que gracias, gracias por venir y estar aquí con nosotros para echar un ratito de tertulia, debate, eso va a depender de vosotros. Y también tengo la suerte de presentarle a un paisano, porque saben ustedes que uno, pues, aunque Benalmádena es mi segunda casa, ¿verdad? Pues llevo muchos años trabajando aquí, y lugar que quiero, pero uno viene de Fuengirola y se ha criado con mucha gente estupenda en Fuengirola, y en este caso, pues, Francisco José Martín o Pepe o Paco Pepe. Como tú quieras. Como tú quieras. Que te dé más coraje. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Como saben ustedes, concejal del Partido Popular, bueno, del gobierno del Partido Popular en Fuengirola y diputado provincial. Que estaba diciendo yo, Isabel, ¿qué tal la experiencia? Y tú decías. Es que es muy diferente. ¿Qué cargo, lo olvidé ahora, qué cargo tienes en Diputación? Bueno, yo soy diputado raso, digámoslo así, pero llevo distintas áreas y a mí me toca la responsabilidad de los centros residenciales, las residencias de ancianos que tenemos ahora mismo en Archidona, la Diputación, los centros de droga que hay en la provincia repartidos, en la capital y también tenemos aquí en Mija. Y después me toca el tercer sector, que son todas las asociaciones de carácter social de la provincia y cooperación internacional. ¿Se te da tiempo a tener alguna concejalía en Fuengirola? No, porque tengo... Es que si no sería inviable, ¿no? Es que la línea del partido es que una persona un cargo. Ajá. Entonces, si tú estás en Diputación, no debes llevar... Yo creo que sería una locura, Paco. Sobre todo porque yo no he sido diputado, pero he estado detrás de ello muchas veces, ¿no? Detrás de ello, entiéndanme, trabajando. Y igual incluso en la oposición también te hace recorrer toda la provincia, ¿no? Correcto. Incluso es más complicado. El cuerpo, incluso Victoria, aunque no estéis gobernando, tenéis compañeros allí
pero a veces estrategia de partido obliga a que recorráis la provincia, ¿no? Articulamos absolutamente todos Claro. y cada uno de los pueblos donde participamos, donde tenemos asambleas, donde tenemos gobiernos, efectivamente. La articulación de los retos políticos va más Es allá, decir, ¿no? que de si dónde os estamos. encargamos desde 101 un reportaje del National Geographic de Málaga, de la provincia, me lo podéis hacer, ¿no? Pues yo en Grabamos coche sí, imágenes. en ruta sí. No, entendeme, digo, el conocer la realidad Totalmente. que vaya maravilla de provincia que tenemos. Bueno, Sí. yo los temas que he elegido, que les digo a ustedes que nos siguen habitualmente y que gracias porque tenemos unos datos estupendos de audiencia, son recurrentes, pero entiendo que hay que volver a abordarlos y lo que ocurre es que los temas son los mismos, como les decía, pero los invitados son distintos, otros compañeros, ¿no? Y también lo que pretendo, y esto no me cansaré de repetirlo, es que la idea esta de cruzar concejales de distintas localidades de la Costa del Sol, bueno, pues también es una forma de mostrarle una perspectiva del concejal de su pueblo, de su ciudad, distinta a la habitual. Cosa es, a ver, hay veces que temas que sí, que saltan, pero no, normalmente se hablan de temas muy locales y aquí van a ser provinciales o de temas de actualidad, ¿no? Ya a nivel locales ya tenemos los plenos que en algunas ciudades son eternos, ¿eh? A ver No sé si, si darme por aludida, a ver si me Paco. han pillado, ¿no? Son eternos. Pero bueno, empezamos. A ver, yo creo que esto, bueno, os he mandado, no es un argumentario, he dado información para facilitaros el trabajo y bueno, hablar de la sequía, ya saben ustedes, afortunadamente hace poco ha llovido, algunos del sector del olivo, he visto una noticia en que dice que la cosecha va a ser medio regular y que conforme vaya entrando aceite nueva, que va a bajar el precio del aceite hasta 4 y 5 euros. Eso sería increíble. En cualquier caso, digo, por ser algo positivo con relación a la sequía, que hay muchos pueblos del interior que, cuidado, la aceituna es el producto estrella. Hablando de la sequía, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Actualmente los pantanos de la región están a un 15% de su capacidad. Sabéis que una de las medidas de la Junta de Andalucía recientemente, ha llevado al consumo de 200 litros por habitante y día. Y bueno, a pesar de estas restricciones, la situación sigue siendo crítica y tal. Y aquí en la Costa del Sol sabemos que no lo pasamos mal porque tenemos esa depuradora, esos embalses. La depuradora ha aumentado su producción, pero en cualquier caso es un tema que hay que seguir apretando la tuerca. A ver, María Victoria. Bueno, ¿Por qué te ríes? ¿Por qué? Bueno, porque me has puesto el María por delante. Ah, perdona, porque ha dicho María Isabel. Bien, digo, a ver si lo que he dicho algo. No. Venga, Victoria, no. a ver. Bueno, yo yo creo ¿Cómo que, veis este tema en la Costa del Sol? Claro, precisamente además, creo que es un tema muy interesante a abordar desde las distintas miradas, ¿no?, de los municipios precisamente de la costa. Creo que es interesante el tema y el abordaje de una situación muy crítica que estamos viviendo de sequía, que no es de ahora, que no viene de ahora y que tenemos además que ser conscientes que cualquier infraestructura pública que se venga a desarrollar en torno a la conservación, la preservación y las infraestructuras hídricas va a ser fundamental para el desarrollo de nuestra costa. Hablo de un plan director que debe de llevarse a cabo precisamente en una institución que en muchas ocasiones está muy infravalorada, que precisamente nos articula a todos los municipios de la costa en torno a uno de los temas fundamentales, como es la gestión del agua y es la mancomunidad de la Costa del Sol. Precisamente la garante de una buena gestión de la necesidad del derecho al agua debe de nacer de ahí y trabajar en todas las instituciones precisamente para abordar este tema, no con medidas paliativas, sino a futuro. Hablamos de la desaladora, sí, pero no solo como una única solución. Tenemos que abordar el tema del saneamiento, las infraestructuras de saneamiento de toda la Costa del Sol, porque se están realizando verdaderas fugas en el tránsito de ese agua, que se pierde mucha agua, sí. Efectivamente, que hay que abordar y hay que hacer inversiones desde las distintas instituciones precisamente para preservar ese bien que tenemos escaso. Hay que hablar de energías renovables precisamente para el abordaje, por ejemplo, de esa desaladora, el tratamiento del agua para que el consumo eléctrico, que es contaminante, no genere un nuevo problema.
Con lo cual creo que hay que hacer y hay que renovar un plan director que se propuso ya en 2007 en la Mancomunidad de la Costa del Sol y que desgraciadamente no se ha llevado a cabo, dialogando con todas las instituciones, apostando de forma solidaria y seria y respetuosa y hablando de la garantía del derecho al agua. Aún sabiendo que llegamos tarde, ¿no? Isabel, un momento, yo ahora planteo, estamos iniciando, pero luego cuando podéis en un momento dado interpelar y tal, si la diferencia entre interpelar y molestar sabéis cuál es, ¿no? Bien, sí. Si no yo luego lo explico. Isabel. Sí. Como ha comentado Victoria, es verdad que el tema del agua y de la sequía es un tema muy preocupante en toda Andalucía. Si bien es cierto que en la Costa del Sol se puede agravar un poco más, aquí además con el tema de la situación turística que tenemos en la Costa del Sol, todos esos hoteles y todo ese, por ejemplo aquí en Benalmádena la población se triplica en los meses de verano, lo cual el consumo de agua también al final se triplica en esos meses de verano. Si bien es cierto que es verdad que vamos tarde con el tema de infraestructura, yo creo que es algo en lo que todos los que estamos aquí podemos estar de acuerdo en que el problema se ha abordado tarde y es verdad que quizás las medidas que se han ido tomando no han sido ni las más claras ni a lo mejor las más certeras. Es verdad que si no recuerdo mal, llegamos a junio prácticamente con 4 decretos del tema de la sequía por parte de la Junta de Andalucía, algunos decretos donde además se arrojaba mucha incertidumbre en cuanto a qué iba a pasar en los meses venideros, donde además a muchas asociaciones, incluso del sector, se las había dejado fuera de esa mesa de trabajo que se hizo para abordar qué medidas concretas teníamos que tener con el tema de la sequía. Lo que pasa que sí es cierto que la Semana Santa, por suerte o por desgracia, según a quien le preguntes, esas lluvias que se produjeron salvó, por así decirlo, la campaña turística del verano, pero ahora estamos ya en los meses de octubre, vemos que la sequía sigue estando y que ese problema no se ha resuelto y es verdad que hay mucha incertidumbre sobre qué medidas se van a empezar a tomar a partir de ahora, porque aparte de esos 200 litros por habitante día, que no se sabe cómo se va a ver cómo se consume, cómo se controla, cómo no se controla, lo controla la Junta, lo controlan los ayuntamientos, lo controlan las empresas que gestionan el tema del abastecimiento y el saneamiento en los municipios, no se sabe. Y luego una cosa que en este caso Victoria lleva muchísima razón, sí que es verdad que las redes de abastecimiento de los municipios tienen que ser muchísimo más eficientes de los que son ahora mismo. En la provincia había datos tan preocupantes como que en el municipio de Campillo prácticamente el 50% del agua que había en la red se perdía. Y eso es algo lamentable. Por ejemplo, aquí en Benalmádena, en el año 2015, la red tenía una eficiencia de en torno al 65%. En 2023, cuando en este caso puedo dar los datos hasta que ha gobernado el Partido Socialista, la red se ha quedado con una eficiencia del 90%. Hay que invertir. Muy poquito, ¿no? Faltó muy poquito. Hay que invertir. No solo, al final, esto no es un tema de competencias de una única institución, es un tema de competencia transversal de todas las instituciones en las que hay que dejar más la confrontación y al final un poco arremangarse y ponerse a trabajar y además, en este caso, ejecutar las inversiones necesarias, tanto por parte de ayuntamientos, Junta de Andalucía, como en este caso el Gobierno de España. Paco Pepe. Bueno. Visto desde Fuengirola. Visto desde Fuengirola. La sequía es un problema generalizado en nuestra comunidad autónoma, pero evidentemente en la provincia de Málaga se ve agravado porque la situación de los pantanos es peligrosa. Sabéis que la cuenca mediterránea está al 22,38% de su capacidad y es la que dependemos nosotros en la costa, ¿no? Es cierto que en Andalucía ha habido una responsabilidad en cuanto al gobierno de la comunidad autónoma, que nos cobraba a todos los andaluces un canon por el abastecimiento de agua, pero que ese canon no ha sido redirigido para la creación de infraestructura desde el año 2010 hasta el año 2019, que el gobierno socialista dejó el gobierno de la Junta de Andalucía. Entonces, de estos lodos, aquellos barros, de estos barros, aquellos lodos. Eso es frase muy hecha, pero que es una gran... Correcto. Entonces nos encontramos con una situación en la que no se han hecho las actuaciones que se debían durante el tiempo en el que se cobró un canon específicamente para la creación de infraestructura y ahora
En 6 años tenemos que hacer todo lo que no se ha hecho en 40. Entonces es muy complicado el poner al día todo el abastecimiento, toda la red necesaria cuando no se ha hecho nada, cuando se sabía lo que había que hacer. Como ya ha dicho la compañera Victoria, en el 2007 pues ya se habían hecho estudios de las necesidades que necesitaba la comunidad autónoma andaluza y en este caso la provincia de Málaga. Una provincia que está en pleno auge, una provincia a la que todo el mundo quiere venir, una provincia que aumenta de población, una provincia que podríamos decir que entre Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga son las 4 que crecen económicamente hablando y en población también, y que necesitan de una serie de recursos que hasta ahora no se habían puesto en marcha. Nos encontramos con que este año 2024 el Gobierno de la Junta de Andalucía ha destinado más de 400 millones para solo la provincia de Málaga para la creación de infraestructuras necesarias para el abastecimiento de agua. Sabemos que quien tiene la competencia real de todo esto, en cuanto a la creación de desaladoras, en cuanto a la creación de necesidades en cuanto al tema del agua, es el Gobierno central, que supuestamente tenía un presupuesto destinado para Andalucía. Yo quiero dejar el dato porque lo he estado buscando y me parecía muy llamativo. Es un dato que sorprende que para Andalucía haya una cantidad económica destinada, que son 2.136 millones presupuestados para el año 2024 y solo para el año 2022, que son los últimos datos que ha ofrecido el Gobierno, y solo se han ejecutado 335 millones para el abastecimiento de agua, o sea, un 15,7%. Pero en cambio vemos que en Cataluña la inversión presupuestada eran 2.207 millones, menos que para Andalucía, pero la inversión ha sido de 1.417 millones, se ha ejecutado el 64,2%. Por tanto, a Andalucía no le importa al Gobierno. Lo que padezcamos nosotros aquí en cuanto a la sequía que se produce en nuestra ciudad y las necesidades que tenemos en cuanto a abastecimiento demuestran con estos datos que la preocupación no es la misma para unas regiones que para otras y que la inversión en una zona es diferente que para otras. Somos españoles de segunda los andaluces, me pregunto. Y los catalanes de primera, ¿no? Y los catalanes de primera, o sea, la inversión. Y después, hablando la compañera Isabela, ha hablado que hay que hacer actuaciones en los municipios. La Diputación lleva a cabo un estudio de pérdida de agua en los municipios, en los 103 municipios de la provincia, y ha hablado ella del municipio de Cártama, donde decía que se perdía mucho dinero, el municipio de Campillo, y efectivamente la Diputación ha dado una serie de ayudas a los municipios para arreglar esas deficiencias que tienen en su red de abastecimiento. Tienen que hacer esa obra, tienen que mejorarla, porque para eso se les ha entregado el dinero, para que lleven a cabo ese tipo de obras. Por tanto, la preocupación es de todas las administraciones, pero unas más y otras menos. Bueno, pues desde luego, efectivamente, tirando la bola según donde se gobierne, como acaba de exponer el compañero Paco Pepe, eludiendo todo tipo de responsabilidades, no se soluciona el problema de la sequía. Precisamente iniciaba mi intervención hablando de la verdadera competente de las infraestructuras hídricas de la Costa del Sol, que es la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol, donde se evacúa en 2007 ese informe con estudios claros y concretos para el abordaje a largo plazo. Han pasado casi 20 años y efectivamente no se ha abordado, entre otras, la inversión que tiene capacidad la mancomunidad de municipios para hacer el abordaje de las nuevas infraestructuras. Y sin embargo, pues no he comentado quién está gobernando en la mancomunidad de la Costa del Sol, porque me parece más importante darle solución al problema y hablar de la búsqueda de consensos en el encontrar los problemas. Si efectivamente no se ha abordado, no se le ha dado la suficiente importancia a un problema vital como es el derecho del agua, nos lo tenemos que hacer mirar todas y todos. Esa debe ser la realidad y ponernos a trabajar precisamente no desde la confrontación, realmente desde el abordaje serio y hablar sobre todo que la inversión en infraestructuras hídricas, todo tipo de infraestructuras hídricas, debe de ser una inversión pública con una gestión pública para garantizar un derecho básico como es
el agua, porque luego nos podemos encontrar con que se den y se doten infraestructuras o gestiones privadas donde efectivamente el lucro forma parte de la solución al problema. Bien, venga Isabel. Sí. A ver, no sé si, salvo que a ver cuando llegamos al final damos una vuelta más, sino yo creo que una vez que llegamos a Paco cambiaremos de tema. Pero bueno, digo, pero iremos a pegar un buen apretón. Tu turno. Sí, bueno, Cataluña evidentemente tenía que salir porque nos encanta últimamente al presidente, además de la comunidad, le encanta compararse con Cataluña. Pero sí que es verdad que hablando de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, eso sí que lo notamos en el último decreto prácticamente que hubo de sequía, que sí que aquí en Andalucía y en verano iba a haber ciudadanos de primera que podían bañarse en las piscinas y ciudadanos de segunda que no podían bañarse en las piscinas, con el agravante de que básicamente solo los hoteles iban a poder llenar sus piscinas del abastecimiento de la red de cada municipio y las comunidades de vecinos, que somos los que vivimos aquí todo el año, no iban a poder bañarse en sus piscinas, iban a tener que pagar del dinero de la comunidad, en este caso de cada uno de los vecinos, cubas para llenar sus piscinas. Eso sí que era una comparación que agravaba entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Al final se ha demostrado que Cataluña también es una de las de las comunidades que tiene mayor problemas de sequía junto a Andalucía. Aquí al final, como decía Victoria en este caso, no se trata de echar la pelota de un sitio para otro, se trata de trabajar, de consensuar, de aunar fuerzas y no estar constantemente en la confrontación en un tema tan importante como es la sequía. Pero hablando de cantidades, por lo menos ahora el Gobierno central deriva a las comunidades autónomas dinero para infraestructuras de agua. En 2018, que precisamente no gobernaba el Partido Socialista a nivel central, Andalucía para materia de agua llegaban 0 millones de euros. Cero. Pero es que ahora que llega dinero, si tú dices, bueno, a lo mejor te dan menos que a Cataluña, que habría que verlo, pero si por lo menos el presidente se lo gastase, pues tú dices, mira, ese dinero que se manda desde el Gobierno Central de Andalucía tiene una finalidad, pero es que estamos a octubre y no se ha ejecutado ni prácticamente el 30% del presupuesto que hay para materia de agua. O sea que aquí al final pueden estar muy preocupados, pero ellos son los que están gobernando y los que tienen que hacer esas infraestructuras y ahora mismo no las están haciendo, porque teniendo el dinero, teniendo el gobierno de la Junta, el dinero no se está gastando y las infraestructuras no se están haciendo. Paco Pepe, cerramos. No me saque usted muchos puñales, porque si no me obliga a dar una vuelta más por alusiones y tal. No, a la intervención que tenga que hacer. La Mancomunidad de la Costa del Sol es verdad que tiene su responsabilidad en cuanto al abastecimiento de agua y tenemos una desaladora que funciona desde hace muchos años y que bueno, se puso en funcionamiento cuando en aquellos momentos gobernaba el GIL, cuando estaba Jesús Gil en el gobierno de la Mancomunidad de la Costa del Sol. Y esta desaladora podría haber sido ampliada, podría haber sido ejecutada o mejorada desde hace muchísimos años, porque era la pretensión del gobierno que se tenía que haber hecho en su momento. Pero es la Mancomunidad de la Costa del Sol la que está ampliando esa desaladora. Ya se han invertido más de 7 millones y en unos meses vamos a tener más de 20 hectómetros para el consumo en la Costa del Sol occidental. Efectivamente, sin eficiencia suficiente energética. Cuidado cómo se gestiona esa desaladora, porque si no se hace bajo los cánones de energías renovables y eficientes, seguimos agravando el problema. Por eso hablo de distintas soluciones. Bien. Entre ellas la desaladora, que tiene razón, que ahí está. El hecho que se ha ampliado, que está hecha y que se va a poner en funcionamiento con 7 millones de euros que destina la Junta de Andalucía, no el Gobierno central. Lo que yo he dicho anteriormente es que inversión 400 millones de euros de la Junta de Andalucía en materia de agua en la provincia. 0 euros por parte del Gobierno central, donde gobernáis los dos partidos, PSOE y Podemos, y que vinieron hace 6 años. El señor Sánchez dijo que iba a hacer una desaladora en Mijas y todavía no está ni la primera piedra.
¿Dónde está esa desaladora? Se denunció el otro día en los medios de comunicación dónde está. Se ha hecho ya por la parte de la Junta de Andalucía la autovía del agua que conecta el campo de Gibraltar con la Costa del Sol. Se ha realizado con 1.400.000 euros invertidos. El bombeo de Rojas, que permite intercambiar agua entre estas zonas de las dos provincias, donde 600.000 malagueños se verán beneficiados. Y si ellos la necesitan, al revés. Se ha mejorado la interconexión entre la costa occidental y la capital, con 1 millón de euros. Se ha ampliado la desaladora de Marbella, como ya he dicho, una primera fase, con una inversión de 7,3 millones de euros. Por tanto, se está trabajando en actuaciones para que los malagueños podamos tener agua si no llueve, porque antes lo que el Partido Socialista esperaba y deseaba es que lloviese para que se solucionase el problema de la sequía en nuestra comunidad y el dinero que se recogía para hacer inversiones pues no se destinaba para eso. No sabemos para qué, pero para las inversiones en Andalucía, para el abastecimiento de agua, no se gastaba. Cambiamos de tema. Yo veo que te veo con ganas, Victoria. Yo siempre tengo ganas de charlar y en las tertulias, bueno, ya me conoces. Sí, te conozco. Y en las tertulias y abrir este tipo de debates me parece muy interesante. Efectivamente, que la mancomunidad esté trabajando es su obligación. Sí. Es su obligación. Es decir, que son del gobierno. Efectivamente, del gobierno de la mancomunidad, efectivamente del gobierno de la mancomunidad que le corresponde las infraestructuras del saneamiento de la Costa del Sol le competen a la mancomunidad de la Costa del Sol. Y sin embargo, tenemos una imagen terrorífica que es que tenemos saneamientos todavía en nuestras playas de Marbella. Y en Benalmádena. Y no se han sacado de ahí. Y se tenían que hacer, por supuesto, Pero fíjate la cantidad de años de gobiernos que han pasado por ahí. Efectivamente, por supuesto, con lo cual, desde la seriedad... Sí, que tú culpas a todo el mundo. Desde la seriedad y del respeto hay que ponerse a trabajar. Claro. Y que cuando uno hace su trabajo, cumple. Bien. Bueno, yo quería tocar el tema del agua porque me parecería... Sí, porque sí, oye, es que estamos hablando de Fongilola, estamos hablando de Benalmádena, estamos hablando de Marbella, entonces hay que hablar. Y esto, bueno, 3 minutos nos quedan, entonces prácticamente... Es casi presentar de lo que quiero hablar y nos vamos a publicidad, ¿verdad? Bueno, pues siguiente temas que queremos abordar, vamos a ir rapidito porque si no vamos a poder tocarlos todos, cuando volvamos de publicidad es hablar de la... Porque, decidme, contádmelo a mí, miráis os reír. No, que venimos otro día. Venimos otro día. Para hablar de la movilidad. Lo que pasa es que, claro, si no resolvemos la movilidad no sé lo que vais a tardar en llegar. Bueno, yo mucho, ya te lo digo porque lo he tardado hoy. A ver, Victoria, vienes de Marbella, ¿a cuánto has tardado en llegar? Hoy el GPS, que siempre lo suelo poner por saber si hay algún atajo, tal. Te va avisando. Lo normal era que yo desde mi casa tardara 40 minutos. ¿Y has tardado? He tardado 25 minutos más y solamente he cogido un atasco. El otro día, mientras que me piden paso para publicidad, tuve la suerte de entrevistar en otro programa, otro formato, a un CEO de un asesor financiero, esta gente que, bueno, que están con empresas grandes, ya sabéis, ¿no? Vamos a invertir, vamos a hacer... Y lo dijo muy claro, es decir, como no se arregle, se solucione el tema de la movilidad en la Costa del Sol, sí, ya me sé, que ahora voy a oír vuestras opiniones, pero yo como usuario, bueno, pues sí, me permito decirlo sin ningún problema, porque también lo padezco. Autovías, cercanías. Transporte público. Bueno, lo que no... Transporte público, transporte público, al fin y al cabo, sí. Intermodalidad. Y es de auténtica, pero en mi caso os digo una cosa, me da igual quién gobierne, es de auténtica república bananera, que al más mínimo pequeño accidente que se produce en la autovía, se estanque todo el tráfico de la Costa del Sol. Desgraciadamente ya sin haberlo. Tenemos un colapso absoluto. Total. Tengo muchos amigos, empresarios y tal, que, sobre todo en Marbella, dice, ¿a quién te traes tú a Marbella? Te lo tendrás que traer un helicóptero. Pero bueno, compañeros, nos vamos a publicidad y a la vuelta, pues ya he dado una avanzadilla, Sí. Venga, publicidad y volvemos y entraremos en la segunda parte del programa.
Volvemos de la publicidad, entramos en la segunda parte del programa, por si se acaba de incorporar, ya saben que este es el programa de los jueves, A Fondo Costa del Sol. Hemos hablado del agua, queremos hablar de la movilidad, nos acompaña Victoria Morales, que es Izquierda Unida Marbella, Isabel Ruiz, PSOE Benalmádena, y Paco Pepe o Francisco José Martín, Pepe Fuengirola. En el caso de Paco Pepe e Isabel son diputados provinciales y María Morales es la responsable de Izquierda Unida de la Costa del Sol Occidental. Decidme, cuando reís, decidme que yo también quiero reírme, ¿no? Porque ahora soy María Morales. Otra vez te he dicho María. Tú llámame como tú vale, mejor ya te he dicho María, consideres. y es sin María. Vale, Claro, Ya, como a mí sí. no me puede llamar María Isabel, pues Ya. ella la llama María Claro, Victoria. entonces se contagia. Bueno, pues Pero bueno, no Victoria, pasa absolutamente nada. Isabel. No. Vale, digo, a ver si es que... Tú llámame como mejor te sientas. Bueno, voy a intentar que sea Victoria solamente, ¿vale? Porque como a ti mejor te agrada y te gusta. Movilidad, hemos dicho que tarda, es una, de verdad, es impresentable. Claro, precisamente porque... Ya, yo creo que ya ha echado hierro, ¿no? Es Sí, impresentable. sí, no, porque hablábamos antes, ¿no? Comentábamos, ¿no? Si yo he tardado solamente encontrándome un atasco hoy 25 minutos más en llegar a mi destino, son 25 de ida, son 25 de vuelta, se convierte en más de una hora. Si se trata de ir a Málaga, pues por menos de hora y media, pues no es viable llegar. Es decir, que nos estamos dejando tiempo de nuestras vidas en una autovía absolutamente colapsada. Esa es la realidad que vivimos en la costa. Y como decía antes, en relación a la sequía, efectivamente no existe ni una solución mágica ni una única solución. Lo que tenemos que tener claro que el modelo para transitar en la Costa del Sol no es efectivo, eficiente y hay que darle una solución desde los distintos prismas. La solución única de la liberación del peaje, como se viene anunciando ahora, y la exigencia de la liberación del peaje, no es ni siquiera la única solución. A mí me suena oportunista. Nosotras desde 2006 veníamos pidiendo esa liberación porque consideramos que debía de ser un transporte público donde nadie más que nosotras alzaba la voz en ese sentido. Pero no es la única solución. Os digo porque los datos dicen, y he hablado con trabajadores de la autopista, que este año ha aumentado el volumen de la autopista en un 23% y ya aumentó mucho el año pasado. Es decir, que la liberación de la autopista no soluciona el colapso que vivimos, porque además se ve en el atasco que se genera en el Higuerón. ¿Que el tren litoral llega tarde? Por supuesto. ¿Que se necesitaban infraestructuras y compromiso de todas las instituciones? Está claro, pero que tampoco es la única solución, tampoco. Que se necesita un transporte efectivo, eficiente, con energías renovables, multimodal, que dé solución, que haga que la gente que lo coja pueda llegar a sus destinos, a sus centros de trabajo a tiempo y que se generen bolsas de aparcamiento en esos intercambiadores multimodales. Es decir, que hay propuestas de soluciones que hay que trabajar desde todas y cada una de las instituciones para dar una solución real, no solamente al turismo. A los trabajadores y trabajadoras, cientos de miles que transitan por nuestra comarca día tras día, y que efectivamente tienen que acceder a tiempo a sus centros de trabajo, a los centros educativos, a poder acceder a los hospitales, y eso necesita de un compromiso y no, ¿vale? De la culpa es de unos, de otras o de las demás allá, porque si no abordamos la seriedad del conflicto que genera la situación crítica que tiene la Costa del Sol y un abordaje desde todos los prismas, no le vamos a dar solución. Bueno, nos regañaremos unas a otras. ¿Y eso de qué le sirve a la gente? Isabel. Sí, al final es verdad que estamos tratando hoy problemas muy complejos, porque no es un problema con una única solución, como planteaba Victoria. El problema de la movilidad es muy grave y además Málaga en la actualidad tiene un problema de colapso con el tema de la movilidad. Es decir, da igual ahora mismo hacia qué parte de Málaga te plantees ir, porque si eres del Rincón de la Victoria y vas hacia Málaga,
todos los días, yo por ejemplo por las mañanas tomándome el café veo Televisión Española y veo el parte de tráfico que dan, y es raro el día que nos salga que la zona de la autovía, en este caso del Rincón de la Victoria hacia Málaga, no está colapsado, como también es raro que no salga la parte de Marbella. Es verdad que la solución del peaje se puso encima de la mesa, no es una solución nueva, es una solución que se planteó hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ahora mismo el problema de la movilidad, la solución tiene que ser una solución, como dice Victoria, consensuada y seria. No puede ser un arma arrojadiza oportunista como se está usando por parte de algunos partidos políticos, porque ahora, como yo no gobierno en el gobierno central, nunca mejor dicho, ahora pido que se haga el tren litoral y ahora pido que se libere el peaje, pero los años que he estado me he lavado las manos y he mirado para otro lado. Eso no es serio, porque en su momento ya se pidió que se liberara el peaje, y además que se liberara el peaje en casos muy concretos, por ejemplo, cuando hubiese un accidente, que el peaje se abriese. Y el Partido Popular en su momento dijo que no. ¿Por qué ahora sí? ¿Qué ha cambiado de un tiempo a esta parte? Entonces, es algo que hay que abordar entre todas las administraciones, porque está el tema de la autopista, del peaje, está el tema del cercanías, que es un tema que también tiene que mejorar, todo hay que decirlo. También es verdad que el cercanías se ha empezado a usar también más desde que el cercanías se ha puesto gratuito. El bono, antes sí, no te planteaban muchas veces coger el cercanías para ir a Málaga, pero desde que el ¿Pero gobierno... lo ves como una cosa mala, lo del bono gratuito? No, lo veo como una cosa buena, pero eso ha evidenciado que hay mucho que mejorar en temas de movilidad, porque en el momento que a los ciudadanos le damos la opción de optar por el transporte público y la cogen, el transporte público se ha colapsado y hay que mejorarlo. Y en esto es una crítica también al gobierno central, que hay que mejorarlo, pero te ha dado la opción de cogerlo. Pero aquí también se nos olvida un tema muy importante, que es el transporte interurbano. Los autobuses interurbanos de la provincia, que también tienen que mejorar y muchísimo. Al igual que muchas otras cosas. Para empezar, tienen que renovar esas concesiones que están caducadas desde hace, bueno, algunas 5 años, otras un poco más, otras un poco menos, pero en las que hay que dedicar tiempo a renovarlas. Y aquí mi compañero, en este caso del Partido Popular, dirá que era un problema que dejamos los socialistas, pero ellos también se olvidan que llevan 6 años gobernando y que la excusa de echarle la culpa a otro en algún momento les va a dejar de funcionar, y que lo que hay es que empezar a gestionar. Y sí, que ya ha anticipado tu intervención, Paco Pepe. Sí. Claro, no hay que ser un lince. Permitirme la licencia, por favor. Porque de esto ya he debatido con Nieves en Diputación. Correcto, en Diputación. ¿Sí? Vaya, hombre. En Diputación Ya veis, este es decir, tema- que ya sabes parte de su argumentario, ¿no? Es que en Diputación ya de esto verdad, se ha un momento, debatido. vamos a parar un momento. ¿De Sí. verdad habéis debatido los Sí. dos? No, Vos- yo con No, ella no. yo con otro en compañero. Ah, este bien, caso con vale, él no, vale, pero vale. sí que es verdad que... Pero aún no estando en Diputación, te digo yo a ti que efectivamente por ahí va la cosa. Vamos a Sí. verlo. Venga, vamos a Paco verlo. Pepe. Venga, escucha, Vamos a verlo. Vamos a escuchar. escuchar Bueno, yo, en primer atentamente. lugar, pienso que tenemos que ir todas las administraciones de la mano. De hecho, creo que hay una reunión, perdona, que recientemente se han reunido Sí. todos los alcaldes. Correcto. A ver. Hubo en el mes de julio una reunión, no sé si fue el 17 de julio, que se celebró con el vicesecretario de Estado de Transporte. Cierto. Porque había venido antes el ministro del ramo, el Óscar Puente, y a la pregunta de cómo va el proyecto del tren litoral, dijo que no existía nada, absolutamente nada, del proyecto del tren litoral, que él desconocía. Y claro, ante eso hubo un revuelo en toda la provincia, porque sí que había un proyecto, sí que estaba en el cajón, y que se ejecutó y se llevó a cabo esa elaboración del proyecto cuando el Partido Popular gobernaba la nación. Entonces, él desconocía ese hecho y se armó la de San Quintín, y por eso se convocó esa reunión que se realizó en el pasado mes de julio. Pero después de esa reunión del pasado mes de julio no ha habido ninguna comunicación al respecto. Es verdad que puede haber mucha intención, muchas ganas, pero esas ganas tienen que venir transformadas con alguna acción encaminada a mejorar la movilidad en la provincia. Como decía Victoria, es un problema que nos encontramos sobre todo con la parte desde Fuengirola hacia Marbella, hacia Estepona, Manilva y demás, porque solo hay carretera, no existe el tren. Nosotros tenemos la suerte, Benalmádena y Fuengirola, que contamos con una vía del tren que más o menos
podemos estar de acuerdo con que nos ayuda a la movilidad en esta parte, aunque tenga muchas deficiencias y aunque se produzcan muchos retrasos, bueno, la semana pasada hubo distintos problemas. En verano ha sido... Está muy saturada también. Correcto, está muy saturada. Algo increíble. Es la línea que más rentable le resulta a Renfe de toda la provincia, de toda España, y por tanto habría que hacer una reinversión de ese dinero que se recauda en la mejora de esa línea que conecta Málaga con Fuengirola. Y lo que siempre se ha pedido es que se amplíe esa línea desde Fuengirola hacia el campo de Gibraltar, porque de esta manera nos unimos todo lo que es esta parte de la costa, pero también con la intención de comunicar hacia la parte oriental de la provincia, porque vamos a tener esa mejora en la parte de la costa y en la otra, ¿no? Entonces la Diputación se ha llevado esta moción en varias ocasiones defendiendo esa postura y al mismo tiempo la liberalización de la autopista de Marbella, porque es la más cara de España, pero que encima sube en verano, en Semana Santa y en fiestas de guardar. Por tanto, ¿por qué a los malagueños nos cuesta más el movernos por una autopista cuando a Valencia le quitan ese precio de la autopista y la liberalizan, al menos en verano, y en Galicia también? Porque se les ha dicho en Galicia que gracias al voto del BNG, pues a ese voto que necesita el gobierno, pues le liberalizaban la autopista. A Málaga, ¿por qué no le liberalizan la autopista que va de Fuengirola a Marbella? ¿Que puede generar otro problema? Bueno, pues vamos a ver cuál es la solución, pero si no tenemos liberalizada esa autopista, al menos cuando decíamos en otro ámbito, que al menos cuando hay un accidente, que se abra para que descongestione toda la Costa del Sol occidental, porque es un problema el poder ir al hospital de Marbella, porque de Fuengirola, si nos encontramos colapsada la autovía, ¿cómo vamos al hospital de Marbella los de Fuengirola? ¿Qué hacemos? Muchísimo. Entonces es una necesidad, y es una necesidad el sentarse a dar solución a los problemas que tiene Málaga. Y entonces creo que nosotros ahora mismo estamos abanderando esta necesidad y creo que todos tenéis que... Abanderando, pues nosotros estamos solicitando y pidiendo que se haga esto. Abanderando no es una realidad. Bueno, porque la realidad es que lo estamos haciendo nosotros. Vosotros no os habéis unido en alguna administración. Perdona que termine un momentito, por favor, yo no te corto. Perdón. Vale, yo me callo cuando es tú... que como había hablado de... Efectivamente. Entonces, yo no suelo cortar cuando está hablando. No, pero como hablaba él de debate, efectivamente, él lo ha apuntado. Que lo de interpelar, pero bueno, que acabe. Monólogos, no estamos, no, un monólogo no, hay que debatir. Pero que como estamos abanderando esta petición ahora mismo, porque efectivamente vemos la necesidad en Málaga, porque gobernamos en muchos pueblos de Málaga y vemos que nuestros vecinos nos trasladan esas quejas y nosotros nos movemos por la provincia. De hecho, cuando tenemos reuniones determinadas en la Diputación, parte de los diputados llegan tarde dependiendo de dónde vivan, porque le pilla una caravana, aunque salgan a las 7 de la mañana del Rincón de la Victoria, no llegan a las 8 a Málaga. O sea, tienen que salir antes, que es lo que ya están haciendo, salir antes de su municipio para poder llegar. Pero es que ya nos encontramos que la autovía que viene desde Pizarra, Coín, hacia Málaga, también está teniendo problemas, la del Guadalhorce. Por tanto, está toda la provincia saturada. O sea, que tenemos que ir de la mano para buscar una solución. Y ahora mismo somos nosotros los que estamos reclamando que esa solución se lleve a cabo. Venga, una vuelta más y cerramos. El pequeño apunte, sí, que efectivamente estáis abanderando ahora mismo una reivindicación que es justa y necesaria, pero desgraciadamente es por un interés partidista de confrontación. No. Ese es el problema. De los malagueños. Discúlpame. Perdón. Ese es el problema. Me encantáis. Ese es el problema, que realmente se aborda desde un punto de vista de confrontación política y de juego político. Porque es real que lo que se tenía que haber hecho no era una autopista de peaje, sino una nueva circunvalación que diera cobertura, una hiperronda real que diera un servicio público desde el inicio, porque la inversión pública era una realidad y ahí no estabais ninguna. Yo creo que incluso ya habría que hacer otra más por encima, que hacer una que alguien que venga desde donde has dicho que desde la zona que venga de Antequera y llegue a Marbella. No, o que salga desde Nerja y quede a Marbella o a Casares y no tenga que pasar por la costa. Claro, que venga de Antequera y vaya hacia Marbella. Un apunte en el plan, en el plan de ordenación del territorio, lo que nos compete a nosotras, que es la comarca de la Costa del Sol, ya en el informe
estratégico elaborado, el plan de impacto estratégico y medioambiental elaborado por técnicos en febrero de 2023 recoge cómo debería de ser la multimodalidad de la Costa del Sol para ese colapso. Trabajen, háganlo, no confronten. Bien. Y una de ellas es esa. ¿Quién le toca hacer a quién le toca hacer? Sí, pero... De puntillas, sí. Venga, dime. Tú ¿De también. puntillas? No, de puntillas no, venga. Yo era que mi ánimo, venga, si no, si quieres nos entretemos con este tema. Venga, No, si no, Isabel, venga. Hay sí. muchos más. En tema de movilidad no se puede decir que el gobierno en su amplios gobiernos que ha habido no ha apostado por Málaga. Por ejemplo, ya que habéis nombrado la hiperronda la hizo un gobierno socialista, en este caso siendo ministra Magdalena Álvarez. O sea que el gobierno central, gobernado por el Partido Socialista, ha apostado en varias ocasiones por la movilidad de la provincia, no solo con la hiperronda, que fue una realidad también, sino con esa ampliación en su momento del aeropuerto también. Y es verdad que hay que reclamarle a todas las administraciones cuando son competentes. En eso yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo. El tema del tren litoral, que está tan en auge desde que gobierna Pedro Sánchez, porque anteriormente a Mariano Rajoy, desde el Partido Popular, nadie le había pedido ni siquiera que se estudiase el tema del tren litoral. Para empezar, porque es un proyecto muy complejísimo, donde la disponibilidad del terreno prácticamente de Fuengirola en adelante es nula, donde es un proyecto de una envergadura tremenda y que además tendría un coste tremendo. Y aunque que hay quien dice, perdona, que va sí, con sí. 10 de puntillas porque pensaba que Sí, no sí, iba no. a querer. Tienes tu tiempo, por supuesto que lo va a tener, lo que te haga falta. Sí. Pero hay quien dice que si se ha podido hacer el metro en Málaga por zonas tan complicadas, Sí. porque lo que pasa es que, ¿te imaginas tú la Juan Gómez Juanito, la Casa de la Cultura, todo levantado? ¿Te lo imaginas? Sí, ¿no? Nos vamos mentalizando, ¿no? ¿Qué vamos Sí. a hacerle, no? Si hay una necesidad, Se hace. hay que actuar. Sí, pero por ejemplo aquí también hay una necesidad en el Rincón de la Victoria, y a la Junta se le pegó a la puerta y se le dijo, señores de la Junta, lo mismo tienen que estudiar la solución de que el metro llegue al Rincón de la Victoria, o planteen la posibilidad de que llegue. Y la Junta dijo, ay, yo lo tengo que estudiar, porque yo no sé si eso técnicamente es viable, pero al gobierno central sí que le pedimos que en un espacio de tiempo inviable haga un tren litoral de aquí a Algeciras. Eso no es posible. A los problemas serios hay que aportar seriedad a la hora de abordarlo, y no se está teniendo. La pena es que hace 60 años nadie entiende. Mira, ahí Nadie lo planteó. tenemos el centro de Fuengirola en las imágenes. Claro, hace 60 años nadie entiende por qué el tren no llegaba hasta Marbella. Venga, cerramos, Paco, ¿parece Cerramos. bien? Venga, Sí. vamos, que tengo otro Respecto tema a- de la Con vivienda. respecto a la planificación del tren, yo recuerdo hace muchos años cuando reunían a los vecinos de Las Lagunas para decirle que iba a pasar, que iba a haber una estación donde está el parque acuático de Mija. Y esa reunión hace muchos años y se dijo que por ahí pasaría el tren que conectaría con Marbella, porque se estaba haciendo un proyecto desde el gobierno central, cuando gobernaba el Partido Popular, para poder conectar Fuengirola con la zona de Marbella. En cuanto a la ampliación, ha señalado la ampliación del aeropuerto, la hiperronda de Málaga y la llegada del AVE a Málaga. Se nos olvida que todo eso, la ampliación del aeropuerto fue muy criticado en prensa porque se retrasó la inauguración un año, porque acababa de llegar Zapatero al gobierno y entonces se inauguraba el aeropuerto, parecía que no lo había hecho él, entonces retrasó la inauguración para que se viese o pareciese que había sido el Partido Socialista el que lo había Me vas ejecutado. a abrir otra vez el melón, Paco. venga. Yo voy a abrir el melón porque resulta que es que cuando se han hecho infraestructuras importantes para la provincia de Málaga, desgraciadamente no gobernaba el Partido Socialista esta nación. Entonces, por eso yo lo digo, porque me parece que no hay que faltar a la verdad. Si no, yo me callaría, yo diría, es verdad, lo ha inaugurado el PSOE, lo ha hecho el PSOE, la hiperronda lo ha hecho el PSOE, pero es que está todo planificado para que nosotros tuviéramos mejor y mayor movilidad en nuestra provincia. La A92 es verdad que la hizo el Partido Socialista y conectó toda la comunidad autónoma, eso hay que reconocerlo. Que se puede hacer mejor o se puede hacer peor, porque después hubo que repararla en muchísimos tramos porque el dinero se perdió. Pero está hecha y es una cosa que hay que reconocer. Cuando una cosa lo hace uno, hay que reconocerlo, y cuando lo hacen otros, también. No hay que ponerse las medallas de unas cosas que uno no hizo ni planificó,
sino que se buscó la mejora de la provincia. Y ahora tenemos que estar en eso los tres juntos, porque esto no es yo gobierno aquí, yo gobierno allí, hago una cosa aquí, hago una cosa allí. No, es que es una necesidad de la provincia de Málaga, sobre todo para los malagueños, que llegan tarde a su trabajo, que no pueden llegar al hospital a la consulta del médico, que no pueden hacer una serie de cosas, que los autobuses están caducados en las concesiones, en algunos casos desde hace 20 años. 20 años las concesiones caducadas. Nosotros llevamos 5 años y hemos tenido un COVID en medio, que se ha retrasado muchas cosas y que se están sacando las concesiones de la línea de autobús. Bien, ¿cerramos aquí Por o tanto, queréis no. decir algo más? Digo por cambiar de tema. Cambiamos de tema si tú Bien, quieres. vale, de Sí, acuerdo. cambiamos de tema. ¿Quiere Yo tengo cambiar de guita para tema? todo. No, si a ver, es que quiero hablar de la vivienda, que me parece también un tema Sí, es importante, ¿no? importante. Es importante, ¿no? Es importante porque afecta a mucha gente. Porque incluso, bueno, no voy a decirlo, venga, da igual. El tema de la vivienda, ¿qué les voy a decir? Los apartamentos turísticos, es un tema muy complejo, la saturación, la costa, especialmente en ciudades como Málaga, Marbella y Estepona, ha visto un aumento significativo en la construcción de viviendas turísticos, que suponen el 68% en Benalmádena. Te lo digo yo el dato. El 68%, según me dijo en un programa Mari Francis Peñarroya. 7.500 viviendas turísticas hay en Benalmádena El en la actualidad. 68%. En Reconocidas. Fuengirola también. Sí. El número importante. Y una medida que me ha gustado. A mí la ha hecho Torremolino. Lo de quien quiera jugar empresario, que juegue de verdad. Usted que tiene un apartamento turístico, pues le vamos a cobrar la basura, precio industrial. De verdad, no, y Paco, lo haya hecho que me da igual. En Sí, Torremos también, me parece muy bien. Mira, justamente hablando de la vivienda, tenemos también unos VTRs que llamamos en la tele, que es todo el vídeo, y es que hoy se ha publicado una noticia con relación a los datos últimos de la compra-venta de viviendas registrado el pasado mes de agosto, un aumento del 0, lo tienes el dato, ¿verdad, Victoria? Sí. 0,9% con relación al mismo mes de 2023, hasta un total de 49.453 operaciones, según ha informado este jueves, esta noticia es de hoy, el Instituto Nacional de Estadística. Compañeros, si os parece bien, vamos con esa información, con ese VTR. La compraventa de viviendas registró el pasado mes de agosto un aumento del 0,9% con respecto al mismo mes de 2023, hasta un total de 49.453 operaciones, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística. Con el avance de agosto, la compraventa de viviendas encadena 2 meses de alzas interanuales después de que en julio se disparara más de un 19%. El aumento interanual de la compraventa de viviendas en agosto se ha debido al repunte de las operaciones sobre pisos nuevos, que avanzaron un 7,6% interanual hasta las 9.929 operaciones, ya que las realizadas sobre viviendas usadas disminuyeron un 0,7% hasta las 39.524 operaciones. El 92,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en agosto fueron viviendas libres y el 7,2% protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres subió un 1% interanual hasta las 45.880 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas bajó un 0,8% hasta sumar 3.573 transacciones. En tasa intermensual, la compraventa de viviendas se desplomó un 13,7%, mientras que en los 8 primeros meses de 2024 se ha reducido un 1%, con un avance del 7,7% en el caso de las viviendas nuevas y un retroceso del 3,1% en el de viviendas usadas. Victoria, porque tenemos más declaraciones, en este caso de la ministra de la Vivienda, también tenemos de Juanma Moreno, porque también ya están hablando, bueno, llevan tiempo hablando del tema, cuidado. Pero me parece, bueno, que si lo oímos luego lo podemos valorar. Pero solamente te voy a pedir un titular del tema de la vivienda. Y luego vamos a hablar, pero como quiero irme con otro vídeo, quiero otras declaraciones, quiero que me des un titular. Vale, pues en el tema de la vivienda, nuestras vidas valen más que sus negocios. Solo un titular Bueno, para si es que hablar luego de vamos, viviendas, no, si vamos a hablar ahora, pero quiero un titular. La situación de la vivienda en general es dramática y en particular en Málaga y en la Costa del Sol es todavía mucho más dramática. Paco Pepe. Vivienda, problema de todos, solución entre todos. Bien, si vamos a hablar de la vivienda, pero es que quiero antes oír estas declaraciones, que las digamos todos, también son recientes. Declaraciones de la ministra de la Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha asegurado en el Congreso que el libre mercado
no es la solución y ha puesto como ejemplo las medidas de Salvador Illa en Cataluña. Hay quien dice que el mercado libre hay que dejarlo que siga su curso, pero que la administración pública, tal y como viene en la Constitución, de manera paralela tiene que intervenir para atender la demanda de los ciudadanos. Pero no por eso intervenir el mercado libre, dicen. En cualquier caso, escuchamos las declaraciones de la ministra de la Vivienda, Isabel Rodríguez. La construcción del parque es garantizar siempre la protección de la función social de la vivienda. El libre mercado, señorías, lo analizaba al principio, no es la solución. Cuando hablamos de una necesidad básica, de un derecho, hay que destinar todos los recursos. Y ni siquiera se consigue, y cuando ni siquiera así se consigue pagar el alquiler, es que tenemos que hacer mucho más. La experiencia de ese modelo de libre mercado de la barra libre fracasó. Y me sorprende que todavía haya alguna presidenta de comunidad autónoma donde el problema además es más acuciante que siga defendiendo la barra libre. La barra libre lleva a que miles de madrileños estén hoy atrapados en los precios del alquiler. La barra libre no vale. La barra libre no vale. Las cañas pudieron funcionar para ganar elecciones, señorías. Las cañas funcionaron para ganar elecciones, pero la barra libre no sirve para bajar el precio del alquiler en la Comunidad Autónoma de Madrid. Hemos de abordarlo. Tienen instrumentos, úsenlos. Y los poderes públicos, además, tenemos que garantizar que prime siempre el derecho de acceso a la vivienda, no como un activo financiero, sino en esa función privada. Pero no porque lo decidamos nosotros, porque nuestra ideología no lo marque, sino porque también nos lo mandata la Constitución, que no podemos ser constitucionalistas a la carta. Me gusta el título octavo, no me gusta, me desentiendo de él. No. A la carta no, la Constitución en su conjunto, y la Constitución nos habla de la prioridad de la función social frente a la propiedad privada. Esto en ocasiones se suprime del debate público. Bien, claro, son muchas interpretaciones porque es que claro, esto no se alquila porque el propietario está por ahí, ¿no? El propietario está preocupado, que no tiene seguridad jurídica. Hay quien dice, bueno, pues si hay que expropiar, se expropia. Pues sí, es cuando se va a conseguir que nadie alquile. Luego hay quien dice que la propiedad es sagrada y hay quien dice también, yo no voy a mencionar, que si el tema a un extremo, la propiedad privada hay que sacrificarla en favor de los que menos tienen. El caso es que el tema de la vivienda es muy complicado y hay quien dice que liberando terreno se podía construir, pero claro, si a los 10 años deja de ser VPO, pues ya están ahí las garras de los grandes inversores y se hacen con el producto. Victoria, ya no te he dicho María. Venga, dime, te oigo. Pues mira, te quiero oír. Precisamente en referencia a lo que dices, ¿no? Que a alguien se le puede ocurrir el tema de hablar de expropiación, ¿no? De los terrenos para... Se ha hecho en el Congreso, ¿eh? No, es que eso lo dice la Constitución española. Vale. Es decir, que para un bien común y el interés general se debe de priorizar para garantizar derechos fundamentales. Un caso muy extremo, ¿no, Victoria? Sí, pero que digo, pero que esa es una realidad que recoge nuestro derecho constitucional al que todas abrazamos, ¿no? Lo dejo ahí porque no es algo que salga fuera de órbita o sea algo desorbitado, ¿no? Yo cuando hacía el titular de que efectivamente nuestras vidas valen más que sus negocios, precisamente es para darle un marco al derecho a la vivienda y a la garantía que tenemos todos los vecinos y vecinas, vivamos donde vivamos, de tener una vivienda accesible o bien en compra o bien en alquiler para tener ese derecho. Y ese derecho se articula mediante herramientas legislativas, donde efectivamente las administraciones tienen que regular y decidir qué se hace ante esta situación crítica. Ahora se aborda el tema de la vivienda por todos y por todas, porque efectivamente es una realidad crítica que está viviendo la ciudadanía, y me alegro que ahora mismo todas las organizaciones políticas y en todas las instituciones estén pensando y dándole una mirada a qué hacer sobre el problema de la vivienda, porque hace muchos años nadie
lo miraba desde esa perspectiva, lo miraba precisamente como un bien de mercado, y ya tuvimos efectivamente el ejemplo de que el libre mercado se regula solamente para llegar, por ejemplo, al boom inmobiliario, es decir, a una crisis económica. No era la solución. Y ante una problemática tan grande que estamos viviendo, efectivamente, se tienen que intervenir, las administraciones públicas tienen que dotar de herramientas jurídicas y garantías para el acceso a la vivienda. Y en muchas ocasiones se pone a pelear el pobre contra el pobre. Y es un mensaje muy tramposo. Es decir, poner al que tiene una vivienda para pagar la pensión de su madre o la residencia de su madre, a pelear con los fondos buitres que son y los fondos de inversión, que son los que se están llevando y comprando el gran volumen de viviendas de nuestra costa, que luego las utilizan para viviendas turísticas y para negocio, no es lo mismo. Y la problemática la tenemos ahí, en ese abordaje. ¿Qué está sucediendo con el tema de la vivienda? Y quería decirte solamente una cosa más, apuntarte para luego ampliar el debate en referencia a lo que has dicho del suelo público. Cuando tú estás muy comprometida o comprometido desde tu administración con que efectivamente hay que dotar, hay que dar suelo público para construir, o hablan de que te necesitan suelo público para construir vivienda pública, y vemos el anuncio de la alcaldesa de Marbella hoy mismo, que pone a subasta un terreno público por 5 millones de euros para construir 29 viviendas, que solamente cada vivienda, lo que cuesta el suelo, va a ser 167.000 euros. ¿A qué precio van a salir esas viviendas a venta? ¿A 400? ¿A 500.000 euros? Y a la vez está reclamando que se construya vivienda pública. Es una absoluta incoherencia. ¿A dónde no? ¿Cómo que nos vamos a publicidad? ¡Increíble! Pues venga, publicidad y volvemos. Esto se está haciendo muy rápido, ¿eh? Venga, te va a dar tiempo a tratar este tema. Ahora volvemos. Vamos a la publicidad, volvemos. Ahora volvemos. Volvemos de la publicidad. La verdad es que me van a perdonar, pero me ha parecido que se ha ido el tiempo muy, muy rápido y he tenido esa reacción espontánea con mi compañero, el realizador. Victoria Morales, que no María, Isabel Ruiz y Paco Pepe. Izquierda Unida Marbella, PSOE Benalmádena y PP Partido Popular Fuengirola. En el caso de Isabel y Paco Pepe son diputados provinciales y Victoria es la responsable de Izquierda Unida en la Costa del Sol. Claro que vas a tener tu tiempo. Pensabas que no íbamos ya, no. Venga, Isabel. Es verdad que de la vivienda. Todos los temas merecen tiempo, pero creo que el debate de la vivienda en la actualidad es un debate muy importante. Importante. Te pongas a hablar incluso hasta con psiquiatras, con psicólogos, con educadores. Es decir, en una vida, un proyecto de vida, una persona que no tenga un proyecto de vida no tiene salud mental sana. Y para tener un proyecto de vida, marcar objetivos, lo primero, y hacer esa unidad familiar, es una vivienda. Sobre todo porque es verdad que en muchos aspectos sociales la vivienda es muy importante, pero por ejemplo, si me centro en el tema de los jóvenes, es que en la actualidad el 67% de los jóvenes españoles no se emancipan hasta pasados los 35 años. Es un dato dramático. La verdad, es un dato muy dramático, porque eso significa que tú vas aplazando tu proyecto de vida. Además tienes un trabajo precario, no tienes acceso a la vivienda, ya no en propiedad, es que ni siquiera en alquiler. Es que yo, por ejemplo, de cara a venir a este debate, ayer me metí en el foro Idealista, que todos conocemos, y lo centré aquí en Benalmádena. Dije, venga, lo que conozco, ¿cuánto me saldría alquilar una vivienda si mañana yo tuviese que irme de alquiler? Es que el precio más barato que te encuentras son 1.100, 1.200 euros, 1.300, 1.500 y además la mayoría de los anuncios es de octubre a junio. ¿Qué familia se puede permitir eso? ¿Qué joven
con un sueldo precario se puede permitir ese tipo de alquiler, y más si al final estás soltero o soltera, o no vives en pareja o no compartes piso, es que ya tus posibilidades prácticamente es que son nulas. Son datos dramáticos. Es verdad que no hay una única solución, igual que el problema es muy amplio porque la demanda, hay mucha más demanda que oferta en el mercado. El tema de las viviendas turísticas tiene una injerencia muy importante dentro de lo que es la oferta de viviendas, por ejemplo, de alquiler de larga duración. Como comentábamos en los datos que dabas, Paco, aquí en Benalmádena hay 7.500 viviendas turísticas registradas oficiales en el registro que tiene la Junta de Andalucía, pero esas no son las reales. Habrá muchas más que no se sabe, que no se controlan, que también se utilizan como viviendas turísticas. Pero es que si te vas a los datos de Málaga, son 41.038 viviendas. Málaga creo que han puesto un frenazo importante. No, lo que pasa que tenemos una primera ley de vivienda, que es verdad que es una ley de vivienda que es la primera que existe en la democracia, que se aprobó en mayo de 2023, que le da muchísimas herramientas a las comunidades autónomas para que tomen medidas en cuanto a la limitación de esas zonas tensionadas para limitar los precios del alquiler, que como bien decía Salvadorilla, en Cataluña ya se han tomado, ya se han delimitado algunas zonas, en el resto de comunidades no se ha empezado y en otras directamente es que se niegan a tener en cuenta esa normativa. Pero si nos centramos en los ayuntamientos que ahora tienen la potestad de regular el tema de las viviendas turísticas, aquí le voy a echar un piropo político al compañero de Fuengirola, porque es verdad que Fuengirola, dentro de la Costa del Sol, es el municipio que está siendo más riguroso en cuanto a la regulación de las viviendas turísticas, que es verdad que es un problema que yo creo que a todos nos ha pillado además, no voy a decir por sorpresa, pero es verdad que, como se decía antes en el debate, los 2 años que hemos tenido de pandemia te han centrado en otra cosa, te han centrado en que la gente pueda comer, en que la gente no pierda sus trabajos, en que la gente tenga una asistencia sanitaria, pero el problema de la vivienda seguía estando ahí, y en eso tengo que reconocer que en cuanto a municipios de la costa que han empezado a regular las viviendas turísticas y a limitarlas, Fuengirola, la verdad que está tomando medidas que ya me gustaría a mí que aquí en Benalmádena se tomase alguna, porque ahora mismo no tenemos ninguna, y que además se tomasen mirándose en el espejo del compañero, además de siglas políticas, de Fuengirola. Paco Pepe. Bueno. Yo creo que esto es un jamoncito a final de año, ¿no? Bueno, bien, sí. Bueno, mi alcaldesa Ese tiene muy piropo no se lo buenas esperaba, ¿eh? Mi alcaldesa tiene muy buenas ideas. Ana Mula, ya ves. Bueno, pues yo creo que el tema de la vivienda es un tema estructural que afecta no solo a nuestra provincia, sino que afecta a muchas partes o muchas regiones de España. Evidentemente, Castilla y León o Castilla-La Mancha no tienen este problema, porque hay un alto grado de despoblación y hay muchas viviendas que están vacías. Yo escuchaba hace poco a un ponente que establecía o que decía que la movilidad va muy relacionada con el tema de problemas con la vivienda. Totalmente. Si tuviéramos acceso a través del tren y a través de buenas conexiones de carretera y de autovías, el interior de España no estaba vaciado, claro, ni el interior de las provincias tampoco. Y perdona que te interrumpo, y con más calidad de vida, pero correcto, claro, si tarda 3 horas en llegar al trabajo, correcto, pues ya no puedes entonces llegar. La movilidad va muy relacionada con el problema de acceso a la vivienda, porque evidentemente en las zonas costeras donde todos queremos vivir y en las grandes ciudades, porque tenemos más recursos, es más difícil encontrar vivienda por diversos motivos. Evidentemente el precio es mucho más elevado. Tú no puedes comprar se me ocurre ahora mismo, en Coín no vale el mismo precio una vivienda de las mismas características que en Fuengirola. Evidentemente en Fuengirola vale 4 veces más que el precio en Coín, ¿no? Pero si tuviésemos buenas conexiones, a la gente no le importaría trasladarse a estos municipios donde podrían encontrar una mejor calidad de vida y un acceso a la vivienda mucho más fácil. Pero evidentemente, como esa no es la solución, tenemos que intentar buscar soluciones al problema real y al problema que nos encontramos en cada uno de los municipios, por ejemplo en este caso los que los 3 representamos, ¿no? Entonces, puede ser que el tema del alquiler es verdad, que un alquiler súper elevado, como decía
Isabel, que ha buscado en páginas de alquiler de vivienda y que te encuentras que 1.200 euros al mes. ¿Quién puede pagar 1.200 euros al mes si es que cobran 1.200 euros de salario? Entonces, si los dos trabajan, es uno para pagar el alquiler y otro para comer y para pagar impuestos. Cuando trabajan los dos, claro. Sí, trabajan los dos, pero ahora si no trabajan los dos, ¿cómo lo hacen? Entonces es verdad que las ayudas en muchos casos para el alquiler tampoco llegan. Otras personas dicen que a quien habría que ayudar es al propietario de la vivienda para que no suban los precios. Y entonces, al no subir el precio de la vivienda, el alquiler se mantiene y por tanto la persona puede alquilar esta vivienda. Pero lo que tenemos que hacer es lo que se está haciendo, fomentando que se libere el suelo en los municipios para la construcción de esa vivienda. Fuengirola, por ejemplo, como ya ha dicho Isabel, no es que vamos a ser ejemplo, pero sí que podemos ser ejemplo en algunas cosas. Pero creo que hace poco habéis presentado algo, ¿no? Correcto, y se ha también presentado en Benalmádena creo que también hay algo, ¿no? También. Benalmádena, no, sí se ha presentado sí, una idea también. Pasa que es muy poquita cosa, correcto, pero claro, es que están empezando y acaban de llegar. Entonces, claro, es verdad que lo que funciona, como siempre se dice, hay que copiarlo y mejorarlo. Entonces, hay que copiar las cosas que funcionan en otros sitios y hacerlas y mejorarlas. Pero lo de Fuengirola, por ejemplo, lo que yo iba a decir, se ha hecho un plan de la vivienda donde nosotros hemos sido reconocidos por el gobierno central, mira que es difícil, que reconozcan que Fuengirola está haciendo sus labores y somos el único municipio de toda Andalucía donde se va a destinar dinero para la construcción de 20 y tantas viviendas en régimen de alquiler social. Por tanto, se está haciendo una apuesta por la vivienda en un municipio que es el más pequeño de toda la provincia en cuanto a extensión de territorio. El único que no tenemos sierra, Paco. No tenemos nada, estamos rodeados por Mies, rodeados por Benalmádena. Entonces, el poco terreno que tenemos estamos poniendo a la disposición de aquellos vecinos de Fuengirola que tienen más dificultad para el acceso a la vivienda. Pero claro, la comunidad autónoma y el gobierno central tienen que llevar a cabo actuaciones encaminadas a que se fomente ese desarrollo, ¿no? Lo que yo veía ayer, que yo vi estas imágenes de la ministra, y a mí me llama mucho la atención, que se peleaban dos personas del mismo gobierno, una era de Podemos y otra era del PSOE, y se echaban en cara que la ministra, que yo no sabía ni que esa era la ministra, la desconocía. Por eso lo he puesto, para que usted la conozca, ¿ves? Bueno, pues esta ministra tiene 3 viviendas y un aparcamiento, y entonces la de Podemos le echaba en cara que ella era la que era una potentada, que tenía... decía que siempre era más barato que los chalés que tenía el señor. Claro, ¿no? y la socialista le dijo a la de Podemos que era más barato lo suyo que lo que tenía me vas a obligar a explicarlo. Entonces, a ver, yo no esa no es la solución a la vivienda en España, ni el debate que hay que tener en un yo Congreso. por eso no, a ver, perdonadme. Eso que está por eso hay que buscar. Perdona, para saber que por eso quién yo, está gobernando. A ver, que lo mismo que tengo las declaraciones de la ministra, también tengo las declaraciones de Podemos, pero no quería entrar yo en ese tema, ¿no? Por eso, pero vamos, usted veo que está muy al tanto de todo lo que ocurre en el Congreso. Venga, es que hay que estar informado para como quiera, pero bueno, evidentemente es una obligación de los poderes públicos el actuar para que los vecinos, en este caso yo hablo de Fuengirola, puedan tener acceso a la vivienda. La Junta de Andalucía está llevando una serie de medidas, que si no ya después las diré, para que se pueda llevar a cabo la construcción de vivienda de carácter social en la comunidad autónoma. Sí, bueno, efectivamente es un problema muy grande el de la vivienda, y se ve y se han visto en las movilizaciones del 29 de julio en Málaga, y volverá a ser la próxima movilización del 9 de noviembre en Málaga. Esa movilización va a ser probablemente un desborde, porque la situación es muy crítica. Y efectivamente los datos son muy llamativos. Ella ponía los ejemplos de Benalmádena. Yo ya había hecho en relación a Marbella, efectivamente, con Tecnocasa, el idealista, ¿no? En Marbella el precio medio del alquiler está en de un municipio de menos de 100 metros en 1.600 el alquiler, y la media de la compra de vivienda en 360.000 y no cabe la excusa euros. De Marbella es Marbella, no cabe. No cabe la excusa, precisamente, y ahí le iba a decir a Paco Pepe en relación a esto, para que le demos entre todos una pensada, porque yo creo que no es un acierto el que pensemos que los que vivimos en Marbella, que tenemos nuestra familia en Marbella y nuestro desarrollo vital y nuestras redes familiares para atender a la crianza,
tengamos que irnos a vivir y ser expulsadas a otros municipios porque sea más económico. Es decir, que creo que esa no puede ser la solución, es seguir expulsando a los vecinos. Efectivamente, el desborde de vivienda turística es tremendo en toda la costa, y efectivamente las que son flotantes, las que no están reguladas, porque tenemos un gran número que hay que fiscalizar en todos y cada uno de los municipios y tener puño de hierro para detectar y sancionar a aquellos que bajo cuerda están haciendo que paguen impuestos, igual que un hotel, me parece, ¿no? El que juega ya me parece que juegue de verdad. Demencial. Y luego, yo creo que es interesante en relación al tema de la vivienda, y otra de las medidas, creo que tiene que venir vinculada también a la tasa turística, porque todos sabemos, y los que gestionáis los municipios sabéis, que con ese volumen de turistas que vienen a nuestros municipios, el volumen de residuos que hay que abordar, la limpieza por el volumen y el aumento de habitantes, el uso del agua, que antes lo hemos hablado, también hay que abordarlo, porque les recuerdo a los vecinos y vecinas, ese disfrute o ese servicio que tiene el turista que viene a una vivienda turística a disfrutar de Marbella, de Benalmádena o de Fuengirola, su tasa turística se la estamos pagando con nuestros impuestos municipales. Que las calles estén limpias, nosotras lo estamos pagando de nuestros impuestos municipales. Creo que es un tema interesante abordar. Muchos años, y Victoria, luego, sí, perdona, venga. Sí, y luego, porque tengo varias medidas, porque venimos a dar propuestas. Sí, no sí, todas sí. Estamos aquí en esa salud. Nosotras consideramos que, aparte del cumplimiento de lo que es una ley, si hay una ley, se cumple, y la ley de vivienda habrá que mejorarla, por supuesto, pero hay que cumplirla. Y la tienen que cumplir las que son competentes, y en este caso tienen las competencias, y no es obvio, la Junta de Andalucía y los municipios. La Junta de Andalucía, en este caso, hay que decir que antes se habla de gestión económica, no ha ejecutado el 71% del presupuesto en materia de vivienda. La Junta de Andalucía este año. El 71% quiere decir 466 millones de euros destinados a vivienda que no han sido usados. Es tremendamente tramposo, ¿no? Si todas las instituciones tienen que dotar económicamente, para adelante, pero que cumplan, y que cumplan con sus deberes. Creo que deben de tener los pequeños propietarios incentivos fiscales para ese alquiler de larga temporada. Y nosotros proponemos entre un 80 y un 90% de bonificación para aquellos que destinan su vivienda para alquiler de larga duración. Al final no van a tener un detrimento en el bolsillo y van a poder poner a disposición esa vivienda. Pero por supuesto, el suelo público para construcción pública, y ese hay que hacer una planificación. Ojo, no seamos tramposos, y hay que respetar los tiempos a largo plazo. Suelo público para construcción pública, blindada para que luego no se la puedan llevar fondos de inversión, pero tienen que ser planes de inversiones plurianuales, para que de verdad sea una realidad y no sea una actuación puntual. Y el tope de los alquileres, creo que teniendo la bonificación de los incentivos fiscales, viene acompasado con esta. Vas a intervenir, Isabel, pero lo mismo que he puesto a la ministra... A la Juanma. Sí, lo había dicho antes, sí, sí. ¿No? Yo lo intento, a veces me sale, ¿no? A veces me sale, no, a ver, intento que si pongo uno del PP, pongo otro del PSOE. Yo hablo más, porque como no me has puesto a Yolanda... Claro, no le corresponde también es que como uno de los primeros debates que hago, igual le pongo empeño. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avanzado este miércoles, que esto fue de ayer, que los presupuestos de la comunidad para 2025 incluirán más de 800 millones entre medidas fiscales y recursos para facilitar el acceso a la vivienda de los andaluces. Escuchamos, igual que escuchamos a la ministra de Vivienda del PSOE, escuchamos al presidente de la Junta, Juanma Moreno. El Foro Andalucía, que organiza el diario La Vanguardia, ha celebrado este miércoles su clausura con la asistencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien ha avanzado que los presupuestos andaluces para 2025 más de 800 millones de euros entre medidas fiscales y recursos para facilitar el acceso a la vivienda de los andaluces. Desde Andalucía vamos a poner en marcha una ley de vivienda que va precisamente a facilitar suelo,
va a simplificar los trámites del suelo, a desburocratizar todos esos trámites que tiene el suelo para que el suelo, que tenemos territorio, sea una materia prima en este ámbito para la vivienda que funcione. Moreno también ha desvelado que casi 6.700 millones irán para apoyar al tejido productivo, generar empleo y crear actividad económica, lo que vendría a sustentar el crecimiento de un 27% de las empresas tecnológicas y de innovación entre 2018 y 2022. Además, el jefe del Ejecutivo andaluz ha mostrado su preocupación por las noticias que llegan en relación al nuevo impuesto a las empresas energéticas, ante lo que ha mostrado la oposición de Andalucía, ya que, según Moreno, modificar el marco fiscal puede poner en peligro inversiones importantes en distintos sectores. España y Andalucía tienen por primera vez la posibilidad de reindustrializarse gracias a que por primera vez también tenemos capacidad de producir energía propia, a través de la energía renovable, especialmente fotovoltaica y aerogeneradores, a los que se sumará el hidrógeno verde. Por tanto, poner a España por debajo de competidores, como es el caso de nuestra vecina Portugal, es un gravísimo error estratégico para el presente y el futuro de nuestro país. Finalmente, el presidente andaluz ha confirmado en este foro que está dispuesto a recibir al presidente catalán Salvador Illa en el Palacio de San Telmo. Bien, bueno, pues así ha habido otra parte de la intervención que se refería a otra cosa, pero en cualquier caso yo me quería quedar con lo del anuncio de 800 millones en medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda. Medidas, anuncios que esperemos que se conviertan en realidad. Es lo que hablábamos tanto del antes. PSOE como del PP, como quien gobierne donde gobierne. No solo hechos, Isabel. no solo palabras, sino hechos, al final, que es a lo que al ciudadano de a pie le interesa, porque al final es lo que le va a hacer que pueda acceder más fácil lo mismo o no con la ministra de la acceder Vivienda que con él, sea quien con sea. ambos, porque al final el tema de la vivienda, además salía un dato, hay un informe del Banco de España que publicó en abril de este mismo año, donde da datos demoledores, y es que el precio de la vivienda ha subido un 40% en los últimos años, cuando además los sueldos solo han subido un 25%, y han subido, pero no tanto como ha subido el precio de la vivienda, lo cual en la Costa del Sol se agrava todavía más el problema, porque al final, como hablábamos aquí, somos 3 compañeros además de municipios costeros. La Costa del Sol es un sitio privilegiadísimo para vivir, donde no solo nos gusta a los que vivimos aquí, sino también les gusta a la gente que viene de fuera con otro poder adquisitivo, que eso también hace que se desequilibre el mercado y que el precio suba. Pero la solución... Pero también es parte de nuestra riqueza, cuidado, por eso yo Sí. decía, y perdona que te interrumpa, No. el mercado privado y el social, es decir, el privado que siga su curso, pero la administración Sí. que no se olvide de lo público. Pero es que la administración tiene que intervenir, y en eso sí que es verdad que yo... las intervenciones en este caso, que cuando lo ha referido el compañero de Fuengirola, me parecieron muy desafortunadas, del alcalde de Málaga, diciendo que al final, pues bueno, pues que si el malagueño de a pie no puede comprar aquí, pues que lo mismo se tiene que plantear, que tiene que irse a vivir fuera de Málaga, a Laurín el Grande o más. Esa no es la solución. La solución es otra. La solución es a lo mejor incentivar el alquiler de larga temporada. Aquí se sacó una línea de ayudas en Benalmádena con unas subvenciones a los propietarios que pusieran su vivienda de alquiler de larga duración. A lo mejor esa no es la medida estrella, pero es una medida que tendrá que ir acompañada de otras. Pero hay que empezar a intervenir. Lo que no podemos dejar el libre mercado hacer así, decir, nosotros no intervenimos porque este problema no se va a solucionar solo. Porque la solución es que los malagueños nos vayamos de Málaga, los jóvenes ya vamos a tener una situación ya de no poder tener un trabajo digno, ni siquiera tener una vivienda, y al final esto se va a quedar desierto. Y eso no podemos perder tampoco esa esencia de los malagueños que somos de aquí, en este caso de los benalmadenses que somos de aquí, que también tenemos que tener derecho o la posibilidad de poder comprarnos una vivienda en el municipio donde residamos. Paco Pepe. Bueno, yo voy a decir una cosa muy que a mí siempre me recuerda a mi abuelo. Mi abuelo decía, Francisco, el que viene no se va. Mi abuelo era de los boliches, y entonces mi abuelo decía que aquel que venía a Fuengirola siempre se quería quedar y hacía todo lo posible por quedarse en Fuengirola. O sea que el que viene a Málaga no se quiere ir, se quiere quedar, será por algo. Entonces, partiendo de eso,
donde todos queremos vivir es en el pueblo de donde somos. Y en este caso nosotros, uno de Marbella, otro de Benalmádena y otro de Fuengirola, queremos vivir en la localidad que nos ha visto nacer. Y a mí pues me gustaría vivir siempre en Fuengirola si fuese posible. No sé lo que deparará el futuro ni lo que me deparará mi vida, pero me gustaría vivir en Fuengirola igual que el resto de las personas quieren vivir en sus municipios. Dicho lo cual, yo creo que es importante que cada una de las administraciones cumplan con la obligación que le compete según la ley establecida, ¿no? Entonces la Junta de Andalucía, dentro de las competencias que tiene atribuidas, como Juanma Moreno ya ha dicho, bueno, pues favorece la construcción de viviendas públicas y se han llevado a cabo la construcción de 10.000 viviendas en 5 años. Se han impulsado los suelos residenciales, se han simplificado los trámites administrativos para construir nuevas viviendas. Tenemos el proyecto, el plan Andalucía Simplifica. Se han dado ayudas e incentivos fiscales a jóvenes y colectivos vulnerables, con los avales hipotecarios a los menores de 35 años, que en el 2025 se amplía hasta los 40 años. Se han reducido los impuestos por la compra de viviendas y se da más deducción fiscal por alquilarla, que es lo que decía la compañera Victoria, que creo que es muy importante el reducir los impuestos, porque eso da pie a que puedan de alguna manera poner en alquiler de larga temporada aquellas viviendas que ahora mismo están en alquiler turístico. Al mismo tiempo también hay que dar seguridad jurídica, porque hay muchas personas que deciden poner su vivienda en alquiler turístico porque no hay seguridad jurídica de que nadie te ocupe la vivienda y bueno, pues a ti te toque expulsar a esa persona que ocupa tu vivienda de forma irregular, que tengas que pagar las costas de esa expulsión, que tengas que seguir pagando la luz, que tengas que seguir pagando el agua, que tengas que seguir pagando los suministros, el IBI, y hay personas que ese ingreso, como decía Victoria, les sirve para vivir un poquito mejor, porque ha destinado su dinero que ha ahorrado durante toda la vida en comprar esa vivienda para después poder vivir un poquito mejor en el tiempo que le quede, ¿no? Entonces, por tanto, tiene que haber una seguridad jurídica que impida que ocurra eso, porque es el único país de Europa donde vemos esta situación en el que una persona ocupa una vivienda y no pasa nada. Por tanto, yo creo que es importante que eso quede claro también, porque de esa manera habría muchas más personas que decidirían poner su vivienda en alquiler de larga temporada. Yo he dicho de los ocupas, porque lo he leído. Yo me gustaría hablar sobre eso, ¿verdad? Claro, me gustaría saber en qué, dónde recoge el volumen de ocupaciones existente, en la que se basen en datos reales del problema de la ocupación. Pero porque no existe. ¿Dónde están? No existe no existen datos. Paco Pepe, ¿dónde está que sea un problema crítico y el problema de la vivienda esté en gran parte vinculado a la ocupación? ¿Cuál es el volumen de ocupación? ¿Dónde están esos datos? Yo no tengo el dato del volumen de ocupación, pero eso hasta que cuando cualquier persona lo sabe. No, eso es la conversación de bares que no me vale. Esa es la conversación de bares que no me vale, porque es vincular el problema de la vivienda a la ocupación, es simplificar la problemática que existe a la hora del abordaje de la puesta a disposición de viviendas para alquiler y para compra. Porque me gustaría que fuéramos en ese sentido rigurosos y no echar la pelota a un problema que no está datado. ¿Pero existe? ¿Crees que existe o no? Sí, vamos a ver, ¿qué ocupaciones hay? Sí, pero que eso, efectivamente, que es una cuestión residual que no influye directamente en la problemática de la vivienda y del alquiler. Y no podemos derivar este problema tan crítico en esa situación, porque la gente tiene otros problemas y ve que efectivamente no se le están dando soluciones. Es que me molesta mucho. No, pero ¿entiendes que eso entonces es una leyenda urbana que se está utilizando y demonizando? Claro, para no abordar el problema serio. Se viene diciendo desde hace mucho tiempo que el problema de la vivienda era el problema de ellos. Sí, pero se viene diciendo mucho el mantra de que el problema de la vivienda es el problema de la ocupación, para no abordar medidas concretas desde la responsabilidad, desde la preocupación y de la ocupación, que ahora me alegro que se esté teniendo. Y entonces hay que poner el foco
en el problema y en la solución del problema y no en una cuestión que no es la que está dando el problema. Oye, esto de la ocupación... Al final, creo que es una a ver, más dentro de la todas. ocupación estaba antes y Está sigue ahora. estando ahora, Pero tú pero no piensas- es el problema. Pero no es el principal problema. Yo digo... Es decir, a ver, el que problema tiene más. una vivienda para alquilar es una razón muy simple y es una razón económica. Es decir, si tú la pones a larga duración y te da una renta, en su momento a lo mejor te da una renta muy tirando a la alza de 900 euros al mes, es que ahora la pones en alquiler vacacional y lo que antes te daba 900 euros al mes, ahora te está dando... ¿Piensas que es eso lo que está 3.000 ocurriendo? Hombre, por supuesto, cuando además no tiene absolutamente ningún tipo de regulación económica en cuanto a que no se considera todavía un negocio, no sé que sea un gran tenedor. Al final es un tema económico, porque aquí sigue existiendo viviendas en alquiler, el problema es que son vacacionales. Las viviendas son las mismas, solo que antes se destinaba a larga duración y ahora se destina a alquiler vacacional. Además, es una leyenda urbana, en eso coincido. En una vivienda turística también se puede dar una ocupación. No se da solo en las viviendas de larga duración, se da también en viviendas turísticas. Pero al final es un tema, para mí, en cuanto a ese punto, económico. Al final hay que abordar más medidas. No puede ser en lo de que viene el lobo, al final metemos ese miedo en el cuerpo, porque eso, como decía Victoria, es una conversación de bar al que todos nos gusta entrar, porque es esa conversación jaleosa, pero no es el único problema y no se puede Me quedan 2 simplificar en minutos. eso. De programa. Sí, bien, ¿no? No, se ha pasado rápido. Pues bien, ¿Verdad? bien, bien. Sí. Venga, Paco, Pepe. Pues yo creo que es uno de los causantes porque haya muchas más viviendas de alquiler turístico que de larga temporada, porque yo me imagino que al propietario de una vivienda de alquiler, yo no sé lo que le cobrarán en impuestos, pero tendrá que pagar, digo yo, porque entonces no tendría sentido que Hacienda somos todos. Entonces yo me imagino que tendrá que pagar, pero al mismo tiempo, si no le da la seguridad jurídica de que tiene que expulsar a una persona porque le ha ocupado la vivienda, por mucho que reciba le va a costar mucho más, por tanto yo creo que no tiene sentido. Entonces, yo creo que es una parte más del problema que nos encontramos, que no es el principal. Bueno, pues a lo mejor no lo es. Yo no tengo el dato real de cuántas viviendas hay ocupadas, pero en España hay muchísimas viviendas ocupadas. Bien, entramos en la recta final. Veo que está Vamos. usted muy atenta con su móvil. ¿Le están pasando información? No, Pues nos que vamos. precisamente, Un momentito, Isabel, Paco. precisamente, bueno, pues quería No. buscar esos datos que te los Sí, traeré bien, la no, pero- próxima vez porque me parece Sí, interesante lo vamos a buscar. para Tiene que haberlos, tiene que abordarlo. haberlos. Sí, que los quiero buscar para precisamente María desmontar Victoria, eso. os pedí una conclusión, pero me dice que no me Perdón. queda tiempo. María Victoria, muchísimas gracias. Que ya Gracias. sabe que a cierto tiempo tocamos en tu puerta. Cuando queráis. Isabel, ¿ya hubo una primera vez? Ya, hay que... Muchísimas gracias por Ha roto el estar hielo, aquí. ha roto el hielo. Y Paco Pepe, encantado de volver a verte. Igualmente, gracias. Nos vamos en un rato para Fuengirola. Yo me voy a Málaga. Tú a Málaga. Bueno, pues a los tres muchísimas gracias. Y Gracias. bueno, ya sabéis que cada cierto tiempo os volveremos a llamar pues para hablar de las cosas que nos preocupan. Y a ustedes también muchísimas gracias por su confianza. Ya saben, los jueves volvemos aquí en el programa A Fondo Costa del Sol.